Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y en el video de hoy, gente, me levanté hace poquito, estaba compartiendo la reflexión de mi Instagram, Luis Sosa Mindset, y literalmente mientras la iba escribiendo, sentía como iba desbloqueando un nuevo nivel de conciencia. Era como, esto es muy loco, gente, pero cuando tú empiezas a cambiar, a desarrollarte en el sentido de estar todos los días leyendo, vas desbloqueando niveles de conciencia tremendamente. Por eso yo siempre digo, algo que me he olvidado de comentarles, pero si ustedes quieren empezar con su marca personal, quieren empezar a documentar su día a día, háganlo, gente, háganlo, el levantarse a las 5 de la mañana, el ir a entrenar, grábense video, empiecen a documentarlo eso en su Instagram, dejen un recuerdo, dejen una marca. La marca personal es eso, es quién ustedes son, es ir dejando documentado la persona que ustedes son ahora mismo y la persona que va a ir cambiando su mentalidad. Porque después vas a tener personas que se van a querer acercar a ti. ¿Por qué? Porque van a decir, bro, lo que ha cambiado esta persona en tan poco tiempo, lo que ha cambiado con simplemente desarrollar esos hábitos que yo les comento, levantarse temprano, desarrollarse todos los días, el físico, entrenar. Las tres áreas más importantes que tenemos, gente, es salud, los vínculos, que es cómo te relacionas con las demás personas, y como consecuencia traerás el dinero. Es así, es en orden. El dinero siempre va a ser una consecuencia, pero cuando tú trabajas sobre tu salud mental, tu salud física, trabajas sobre los vínculos, cómo te refieres con la persona, cómo los trata, cómo controlas tus emociones, el consecuencia va a ser el dinero. ¿Por qué? Porque te vas a transformar en esa persona capaz de recibir grandes sumas, capaz de soportar grandes presiones, capaz de resolver de diferente forma los problemas que te aparecen a tu vida. Pero gente, sin irme al tema principal de este video, y es que yo he hablado mucho del entorno y de lo importante que es. Y a mí había algo que me pasaba antes en mi otro trabajo y yo no entendía por qué me pasaba eso. Y es que cuando yo estaba trabajando para Itaú, para la entidad financiera, recuerdo que yo iba y literalmente no conocía a nadie. O sea, nadie de mis compañeros era como tenía más que un trato de hola y chau. Ese era mi único trato. Y yo recuerdo una vez haberle preguntado a mi mentor, bro, mentor, me está pasando que tipo, hallo raro, no sé por qué, pero cuando alguien de los compañeros me quieren hablar es como mi mente me dice no hables con esa persona y automáticamente me reenfrasco en mí y me pongo a hacer mi trabajo, y cuando salgo de mi trabajo para ahí. Y me acuerdo que los compañeros se me querían acercar, me querían invitar a juntadas que ellos hacían, no me querían invitar a irnos juntos. Me acuerdo que cuando yo salía del trabajo, esos compañeros se me querían acercar y yo automáticamente era como no quería pasar tiempo con ellos, pero no entendía por qué me pasaba eso. Yo simplemente seguía esa vocecita interna de mi conciencia que me decía, no lo hagas. Y yo automáticamente hasta el día de hoy, gente, es lo que he seguido, mi voz interna, mi subconsciente, porque sé que es el mensaje de Dios y sé que es mi guía. Fue el que me sacó del momento más oscuro y por eso le hago caso tal cual. Pero no entendía por qué esa vocecita aparecía cada vez que un compañero me decía para juntarnos, un compañero me decía para hacer algo o me hablaban. Me acuerdo que me decían, Luis, ¿no hablas? Y yo era como, jaja, me reía y literalmente seguía haciendo mi trabajo. Pero esa era mi reacción inconscientemente. No lo entendía. Hasta hoy, gente, que mientras estaba escribiendo mi reflexión, como lo digo por mi Instagram, Lizosa Mindset, que literalmente fue como desbloqueo totalmente. Y este libro, gente, lo llevo leyendo 3 veces, Burlar al Diablo. Y literalmente esta es la tercera vez y yo eso no lo había, o sea, esa parte yo la había leído, pero nunca me la había desbloqueado. Por eso hago tanta importancia de que no es que leas 20 libros diferentes, es leer exactamente el mismo varias veces y cómo vas a ir desbloqueando niveles de conciencia, vas a ir entendiendo cosas que antes no las entendía y leyendo exactamente el mismo libro. Y por eso yo voy a seguir leyendo exactamente los mismos, voy a seguir escuchando los mismos podcasts, porque sé que a nivel
de que vaya pasando el tiempo y la repetición de esa información me va a ir haciendo entender y comprender mucho más, desbloqueando niveles de conciencia a medida que los voy viviendo y los voy experimentando. Entonces, gente, ahora les voy a explicar por qué me pasaba eso para que tú también entiendas que cuando empieces a cambiar esto, tú piensas que tus pensamientos, como yo siempre digo, han determinado los resultados que tú tienes. ¿Y qué pasa? Tú tienes una bola de energía negativa, una bola de pensamientos negativos que te han llevado a tener esos resultados. El quejarte, el hablar de las personas, el pensar que el dinero es malo, es lo que el sistema nos ha educado. El sistema lo que quiere es reprimir nuestra mente. Entonces lo que hace es generarnos un bolo de negatividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas cuando piensan en la queja, cuando se victimizan, cuando están todo el día metiéndole la culpa a cosas externas, cuando dejan de asumir la responsabilidad? Están atrayendo más cosas de esa a su vida, porque siempre va a haber una ley, gente, que actúa por sobre todas las leyes, que es la ley de la atracción. La ley de la atracción va a traer todo aquello en lo que tú pienses la mayor parte del tiempo. Por eso yo les digo que lo que tienen que pensar siempre tiene que estar reflejado de forma positiva, porque si tú piensas cosas negativas, atraes más, y si tú piensas cosas positivas, atraes más. Entonces, capaz que esto algunos no lo entiendan, no lo comprendan, por eso yo también digo, la repetición genera reputación, genera incomprensión. Entonces, escuchen estos videos, estudienlo, saquen apuntes, empiecen a desarrollarse, como siempre lo he dicho, desarróllense personalmente para poder entender mucho más estos conceptos. Yo antes no lo entendía, recién hoy lo vengo a entender, por qué me pasaba eso. Pero imagínate, una persona que tiene una bola negativa muy grande, cuando empieza a cambiar, su bola positiva es muy chica. Y esto es lo que a mí me pasaba, mi bola de positividad era muy chica a comparación de la negativa. Entonces cuando yo quería cambiar, siempre la bola de negatividad era más grande, entonces atraía más. Era como, al principio, quiero pensar positivo, 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 tienes que hacerlo de forma consciente. Entonces, cuando te pasa eso, tu bola de positividad empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se agranda tu bola positiva, ya tu bola negativa empieza a perder su magnetismo, empiezas a pensar mucho menos en cosas negativas. ¿Y qué pasa? Cuando tú te acercas a otra persona que su bola de negatividad es muy grande, automáticamente tu bola positiva te va a decir, aléjate, aléjate, aléjate. Porque la ley de la atracción es como un imán, gente. Empieza a atraerse. Negativo con positivo se atraen. O sea, esto es una locura, gente, lo que les estoy compartiendo. O sea, mientras lo estoy diciendo, sigo desbloqueando aún más todavía de cómo funcionan los imanes, la ley de la atracción. Los imanes se funcionan por atracción. Pero imagínate, un imán, polo negativo, polo positivo, se atraen. Y si tú piensas, persona 1, persona 2, una persona que tiene una bola negativa de pensamientos tremendamente mal. Y tú que estás queriendo aumentar tu bola positiva, empezar a pensar más en cosas positivas, empezar a dejar de pensar como estabas pensando anteriormente, cuando tú te acercas a una persona negativa, te va a tender a traer sus pensamientos, sus miedos, sus preocupaciones, sus creencias limitantes, te las va a empezar a pegar. Y a mí me pasaba, gente, y me pasa inclusive ahora que estoy en mi trabajo, pero ¿qué pasa? Cada vez mi bola positiva se va agrandando más, cada vez soy más consciente, cada vez voy entendiendo más, entonces mi bola es tan grande que ya automáticamente las bolas negativas de las otras personas de mi entorno ya no me afectan tanto. Una vez me pasó en el trabajo que estoy actualmente, que un día le digo a mi supervisor, no sé por qué me pasa esto, pero tal persona llega, se empieza a quejar, empieza a decir cosas negativas y mi energía baja, no entiendo por qué me pasa esto. Y mi supervisor me dice, no prestes atención, no des bolilla, o como él no entendía cómo explicármelo, no sabía tampoco, me di cuenta porque no me dio una respuesta que a mí me convenciera, o sea, o que me diera una explicación razonable. Me estuve toda la semana preguntando por qué me pasaba eso. ¿Por qué se me acerca esta persona
y mis energías cambian totalmente. No lo entendía. Y literalmente era eso, gente, porque su bola negativa, su bola de pensamientos negativos, era más grande que mi bola de pensamientos positivos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a enfocarme en mí, me puse a enfocarme a piensa más en positivo, hacerlo de forma consciente. Empecé a pensar más en positivo, decítelo. Me lo repetía, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Llegaba a mi trabajo y decía, hoy va a ser un gran día, estoy feliz. Siempre me repetía palabras positivas. Siempre, ¿para qué? Para en mi mente instalar ese software. Entonces mi polo positivo se iba agrandando, 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 agrandando. Cuando quería acordar, gente, dejó de esa persona afectarme. Dejó de esa persona influirme. Era como, hoy en día esa persona se queja y ya automáticamente mi mente, inconscientemente, no le da ni bolilla. Es más, ni lo escucha. Automáticamente, gente, es como sus quejas ya me dejaron de importar, cuando antes me afectaban. ¿Y eso por qué? Porque me enfoqué en mí, agrandé más mi bola positiva. Lo hice inconsciente, no me di cuenta, lo hice inconsciente. Pero hoy en día me di cuenta que fue por eso, que hoy en día ya no me afecta su negatividad, cuando antes sí lo hacía. Y porque yo antes me alejaba del entorno de mis compañeros cuando me invitaban a hacer algo y yo les decía que no, porque le hacía caso a mi voz interna y no lo entendía por qué. Era por eso mismo, porque mi subconsciente me decía, no, tienen pensamientos negativos, tienen mucha energía negativa, no quiero juntarme con ellos, no te acerques a esas personas, porque tú todavía no tienes un bolo positivo suficientemente grande. Y por eso pasa esto, gente. Las personas cuando empiezan a cambiar sus hábitos, empiezan a cambiar su forma de pensar, ¿qué pasa? Les cuesta dejar su entorno, pero no se dan cuenta que si no lo dejan, si no se alejan de ese entorno, los va a tender a traer nuevamente a esos pensamientos, a esos miedos, a esas preocupaciones. Porque todo lo que piensa lo siguiente, tu subconsciente a través de los 5 sentidos es como capta toda la información del medio exterior. Entonces, si tú te juntas con tus amigos, a quien tú escuchas, yo siempre les he dicho, los pilares más importantes es a quien tú escuchas, la capacidad de aprender y la capacidad de aceptar el cambio. Entonces, a quien tú escuchas la mayor parte del tiempo es lo que tu mente va a empezar a asociar. Entonces, si tú escuchas a una persona que se está quejando todo el día, que te está diciendo no, porque eso no es posible, y no, porque esto es miedo, y te está pegando sus miedos, a mí también me pasó, o sea, yo todo esto lo fui desbloqueando a raíz de vivir experiencias. Yo no me mudé a este apartamento mucho antes porque me acuerdo que me junté con una compañera, hablamos de esto, le comenté sobre... Por eso también es importante saber con quién compartir sus cosas, gente. Porque cuando tú compartes tus próximos pasos, es como las personas te empiezan a dar su opinión, porque es una de naturaleza, es uno de los deseos más grandes que tiene el ser humano, dar su opinión sin que nadie se la pida. Entonces me acuerdo que mi compañera lo hizo, no lo hizo de mala onda, porque no lo hizo pensando en, bueno, le voy a pegar negatividad, no, me llevo súper bien con ella y es tremenda compañera. Pero me acuerdo que en su momento me dio su opinión de, Luis, pero viste que están caros los alquileres, viste que, o sea, tienes que vender mucho para poder pagarte ese alquiler. Y automáticamente, yo me acuerdo que en ese momento fue como, ese miedo me empezó a aparecer cuando antes no estaba. Y yo decía, ¿pero por qué tengo ese miedo? Y fue ahí cuando me fui a la pensión, en vez de haberme ido al apartamento. Porque el miedo empezó a apoderarse de mí, empezó a pensar en eso que me dijo mi compañera, de, Luis, pero ¿y si no llegas a las ventas? Empecé a dudar de mí, empecé a perder mi confianza. Cuando yo antes la tenía por acá arriba, a mi confianza, gente. Entonces, por eso, no cuenten sus triunfos, no cuenten sus próximos pasos hasta que no pasen, hasta que no lo hagan. Después que lo hagan, si quieren pueden contárselo, pero inclusive aún así, cuando tú lo logres y lo cuentes a otra persona, te va a tender a dar su opinión. Entonces tú tienes que estar preparado para que su opinión no te afecte, para que su opinión no te influya en tu forma de pensar. Entonces, gente, esto es importante, o sea, estudien. Bro, este video es una masterclass de cómo la ley de atracción funciona,
de cómo elegir tu entorno, de por qué es tan importante las personas con las que tú escuchas, las personas con las que tú te rodeas. Yo esto antes no lo entendía, gente, y lo estoy desbloqueando a la misma vez que escribí hoy mi reflexión y a la misma vez que les estoy compartiendo esto. Estoy desbloqueando muchas cosas en este video y literalmente, o sea, estoy enviándoles el mensaje. Les estoy dando un paso a paso, gente, de cómo las energías funcionan en este mundo, consciente o inconscientemente. Inconscientemente actúan si tú no... O sea, va a funcionar igual. La ley de atracción son las leyes universales. Funcionan, sepas o no sepas. Que tú sepas de ellas te va a hacer entender y comprender y avanzar de forma más rápida que si tú no las entiendes. Si tú no las entiendes, van a actuar iguales. Y eso es lo que a mí me pasaba. Yo no entendía por qué mi vida era así, por qué tenía los resultados que tenía, por qué vivía en una residencia, porque era como decía, ¿por qué me tocó vivir en una vida así? O sea, esto no es vida para mí, yo no quiero esto. Entonces, cuando yo decidí empezar a usar mi mente, a pensar por qué me pasaba eso, fue ahí cuando, bam, mi mente se expandió, gente. Mi mente empezó a cuestionarse muchas cosas y por eso hoy en día es que mi mente ya ha crecido, porque tomé esa decisión ese día. Y si tú estás mirando este video, seguramente tú también la hayas tomado, tú también quieras cambiar tu vida, quieras cambiar tus resultados, tú te sientas identificado con mi mensaje, te esté desbloqueando niveles de conciencia también con estos videos, te esté ayudando. Como hay una persona que me escribe y yo siempre les voy a decir, déjenme sus comentarios, los estoy leyendo. Tienen una masterclass abajo en la descripción gratuita de cómo cambiar sus hábitos, de cómo cambiar su forma de pensar, de qué es lo que tienen que hacer. Es un paso a paso literalmente que yo hice y que a mí me cambió la vida y que sé que a ustedes les va a cambiar. No se cuestionen, no se pregunten todo lo que yo les digo, simplemente aplíquenlo, háganlo, que en el camino van a ir desbloqueando, van a ir entendiendo y comprendiendo por qué lo hacen. Yo fue así como empecé. No entendía por qué me levantaba a las 5, no entendía por qué me tenía que leer todos los días, pero me autoexigía. Todos los días decía, no me voy a acostar hasta que no lea 10 páginas. No pospongo la alarma. Era esa lucha constante, era como, Luis, tienes que hacerlo, no tienes que fallar a esto. Y automáticamente iba comprendiendo con el tiempo por qué lo hacía, cuando al principio no. Entonces, gente, hasta el siguiente video. Espero que les haya servido. Si es así, háganmelo saber en los comentarios. Los leo siempre, gente. Me encanta que reaccionen, que me den un feedback, que me digan, Luis, me está pasando tal cosa, no sé cómo solucionarla. Hace un video explicando esto. Los voy a leer y voy a estar haciendo videos respecto a lo que me dejen en sus comentarios. Entonces, hasta el siguiente video, gente. A seguir ganando. Let's go.